Ya regresamos a esta interesante entrevista con María Aura. María, platícanos, ¿cómo fue tu paso has estado en varias películas del cine mexicano, 2 de las más reconocidas, y Tu mamá también, y Arráncame la vida, pero también estuviste en Niñas Mal y en algunas otras películas. ¿Cómo fue tu paso por esas experiencias? Pues ha sido increíble, la verdad. Ha sido, de que hice mi primer película, que fue Tu mamá también, ya fueron casi 13 años de la primera. Y la verdad ha sido increíble ir aprendiendo poco a poco, y la verdad he trabajado con directores, pues, los mejores que tenemos en México. O sea, trabajar con Alfonso Cuarón, aunque fue una participación pequeña en Y tu mamá también, fue increíble. O sea, me abrió muchísimas puertas esa película. Fue empezar ahora sí que con el pie derecho, claro, ¿no? Mi entrada al cine. Y después, en Arráncame la vida también fue padrísimo. Hace rato me preguntabas que qué es lo más difícil. Esa película fue muy difícil para mí, y quién sabe por qué motivo, ¿no? Era un personaje muy chiquito el que yo tenía, y quizá por eso, porque no tenía la posibilidad de explorar toda la historia o el personaje, o tener varias escenas para mostrar las distintas características de esta chava que se llamaba Pepa. Y fue difícil porque era la producción más grande en la que yo he estado. O sea, teníamos 3 cámaras de cine, o sea, eso jamás sucede, siempre hay una. Y era muchísima gente trabajando, eran muchísimos extras, y yo sentía muchísima responsabilidad de hacerlo bien, ¿no? Y presión también. Mucha presión, porque pues era una película muy grande. Pero fue padrísimo, la verdad. Finalmente, pues el director supo sacar de mí lo que él necesitaba, y Roberto Schneider. Y también siempre cuando trabajas con buenos directores, pues tienes que confiar, y eso es padrísimo cuando sabes que estás trabajando con alguien que estás en profesional, que estás en buenas manos, y sabes sacar de lo mejor de ti. Pues eso es padrísimo. Después trabajé en otra película que se llamó Conozca la cabeza de Juan Pérez. Fue padrísima. Esa fue, pues justo la hice un poquitito antes de Niñas Mal. Esas 2 las hice casi al mismo tiempo. Y pues por lo tanto, en Conozca la cabeza de Juan Pérez fue el primer personaje importante que hice en una película. Y fue padrísimo porque ahí sí tuve la oportunidad de explorar pues todas las características del personaje, varias escenas, trabajar mucho frente a la cámara y trabajar con actores increíbles también. Como de explotar más al personaje, ¿no? Exacto. Y justo después hice Niñas Mal, que fue increíble, o sea, hasta la fecha creo que es la película que más me ha dado, que he disfruté muchísimo, porque era comedia. Yo nunca había hecho comedia hasta esa vez, y el personaje era así súper torpe, todo le salía mal, se le caían las cosas, y lo disfruté muchísimo. Me di cuenta de que si yo me hacía reír a mí misma, eventualmente iba a hacer reír a la gente. Exacto. Entonces me pasaba, estuvimos como un mes filmando, y todas las mañanas camino al llamado venía yo haciéndome reír a mí misma, ¿no? Así, con puras tonterías, pero funcionaron, porque la verdad ese ha sido el personaje por el que más me recuerda a la gente hasta la fecha, y estuvo padrísimo. Y hice otra película padrísima hace 2 años que todavía no sale, que se llama Las paredes hablan. Ese es mi primer protagónico en cine. Y es un proyecto increíble en el que trabajé. El guión es de mi mamá, Carmen Boullosa, y tuvimos 3 productores, uno de ellos mi hermano. Entonces fue padrísimo porque fue un proyecto muy familiar. Exactamente. Y los protagonistas de esa película somos Kuno Becker y yo, y además interpretamos 3 personajes cada quien, porque la historia sucede en 3 siglos. Sucede en 1810, 1910 y 2010. Entonces son los mismos personajes, como una historia de amor. 10 años después, 10 años 100 años después y 100 años después. Entonces nos morimos y nos volvemos a encontrar. Entonces fue un proyecto increíble que ya tengo muchas ganas de que se estrene, porque también fue de las cosas más difíciles y más satisfactorias que he hecho en la vida. ¿Y más o menos para cuándo está pensada salir? Pues yo creo que esa película va a salir a finales de este año, espero, pero pues ahora sí que eso siempre depende de dineros y productores y distribuidores y todas esas cosas complicadas en las que no me meto. Pues la estaremos esperando con muchas ansias para ver tu actuación, y aparte que ya lo que nos contaste suena muy interesante, así es que estaremos al pendiente. ¿Tienes algún director con el que quisieras trabajar, o alguno que dijeras, híjole, me encantaría hacer una película? Ay, pues sí, varios. Obviamente así en los sueños de las personas, pues me encantaría trabajar algún día con Tarantino, o con Wong Kar-wai, o con
Polanski, o pues esos actores, directores que pues tienen toda la trayectoria del universo, ¿no? Y de directores mexicanos también hay varios, pero no se los voy a decir porque luego se creen mucho. Porque luego se les sube. Luego se les sube. No, la verdad he trabajado con directores padrísimos hasta la fecha, y estoy muy agradecida, y además como es una carrera muy larga, eso es algo padre de la actuación, que tienes toda la vida para hacer todos los personajes que quieras, así que yo sé que eventualmente voy a trabajar con todos los directores con los que yo quiero, por lo menos de México. Y así será, y si lo decretas, va a ser seguro que así será. Pues María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta primera parte de la entrevista. Muy interesante conocer un poco más de tu carrera, pero en la segunda parte de la entrevista, no se pierdan, conoceremos un poco más del lado gourmet de María Aura y nos contará ahí si le gusta cocinar, cuál es su comida favorita. Si es que no se pierdan la segunda parte de esta entrevista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, María.